Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente, ni yo sé. ¿Cuál es tu género musical favorito? ¿Tienes alguna canción que cuando la escuchas te hace remontarte a alguna etapa de tu vida? La música es una manifestación cultural mundial y es que ha sido pieza fundamental en la historia del mundo. Cualquier civilización que te venga a la mente en este momento tenía una manifestación musical que estaba directamente ligada con diversos aspectos culturales, con las creencias, tradiciones, entre otros temas relevantes para cada época. Algunos de los instrumentos que son considerados como los más antiguos son las flautas de hueso con más de 30.000 años de antigüedad, así como otros instrumentos primitivos de percusión y de cuerdas que datan del año 3000 a.C. La música, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando y también ha tenido distintas funciones en la vida del ser humano, ya que incluso los griegos consideraban a la música una vía para sanar enfermedades. Los elementos de la música son la melodía, la armonía y el ritmo. Pero ¿te ha pasado que escuchas alguna canción y de repente empiezas a sentir felicidad, nostalgia o hasta paz? El escuchar música puede tener un impacto en nuestra cotidianidad, como por ejemplo, mejorar el estado de ánimo y aumentar el optimismo. Y puede que el siguiente punto te interese, porque el escuchar música también nos ayuda a bajar nuestros niveles de estrés y de ansiedad, lo que es un gran alivio tomando en cuenta que cerca del 75% de los mexicanos y mexicanas son víctimas del estrés laboral. También juega un papel muy importante para aumentar la productividad e incluso puede llegar a ser de ayuda para calmar el dolor y controlar la falta de sueño. En este episodio hablaremos de la musicoterapia y de los beneficios que puede traer a nuestras vidas. Recuerda que es necesario acercarte con un profesional de la salud mental para recibir la guía adecuada y sobre todo escuchar cuáles son tus verdaderas necesidades. Dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué onda, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sinceramente Ni Yo Sé. Gracias por acompañarnos otro miércoles. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando desde la radio o desde cualquiera de nuestras plataformas. Mil gracias. El día de hoy vamos a hablar de la musicoterapia y para eso nos acompaña Estela García. Ella es logoterapeuta, especialista en familia y pareja, tiene formación en terapias sistémicas, en musicoterapia y también en transgeneracional. Ella ya nos había explicado un poquito la vez pasada de cómo funcionaba la logoterapia y ahora regresa a este espacio para hablarnos de lo que es la musicoterapia y ahondar todavía más en este tema porque de verdad está interesantísimo. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar de vuelta por acá contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Y a ver, yo te quiero empezar preguntando para todas las personas que nos están escuchando. Sabemos que tiene algo que ver con la música, pero en sí, ¿qué es la musicoterapia? Pues mira, yo te diría que la musicoterapia es como la explicación científica de la música usada en un contexto terapéutico, obviamente, y dirigida por un experto. Uh-huh. Esto va a ayudar al paciente a conseguir que él pueda comprenderse mejor, a facilitarle su propia, pues sí, comprensión personal, la de su entorno, y pues le va a ayudar a hacer más fácil la relación consigo mismo, ¿no? Y así poder expresarse de una forma diferente, es decir, a través de la música sí, pero obviamente pues también dentro de la musicoterapia vamos a utilizar un poco la danza, el movimiento, ¿no? Entonces es como una forma distinta de poder expresarse, ¿no? No nada más de una forma verbal. Y sobre todo ahorita que mencionabas esto que es una herramienta poderosísima,
es algo que se usaba, por ejemplo, ya desde la Ujú. cultura griega, ¿no? En la que ellos creían que incluso se podían curar enfermedades a través de la música. Sí, Entonces, yo te quiero preguntar aquí, ¿en qué modelo se fundamenta la musicoterapia? O sea, ¿de dónde viene? exacto, ¿no? Bueno, mira, ¿de dónde viene? Pues nos podemos ir hasta el hombre primitivo, ¿no? Desde ahí podríamos encontrar evidencia, ¿no? Respecto a la música. Entonces, la verdad es que ha sido algo que siempre ha estado presente, ¿sí? Porque de alguna manera, si tú te das cuenta, o sea, la música nos da como pertenencia. Las religiones, por ejemplo, no hay una sola religión que no maneje música, ¿sí? Que no maneje cantos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto te hace como pertenecer a un grupo, algo donde te identificas como sociedad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues viene de muy, muy, muy atrás. Encontrarás también muchas cosas que hablan de la música en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y sí, sí, claro que todas estas partes en las mitologías están también tocadas, ¿no? Con la música. La música es parte de la vida de todos, todos los días, ¿sí? Ujú. Aunque digo, aclaremos, por favor, que no todo lo que escuchas es terapéutico, ¿ok? Esto tiene que ser llevado de alguna manera en un acompañamiento. Así es. Entonces, la musicoterapia tiene su origen, pero ya hace muchísimos años, pero ¿hay como alguna teoría que la sustente o cómo funciona, Estela? Pues mira, en realidad es completamente humanista, ¿no? Y trabaja, pues es una terapia existencial y humanista, ¿no? Y es una herramienta útil porque lo que vamos viendo es que te ayuda a conectar con el inconsciente. Ujú. Y la respuesta cerebral es la misma que se activa cuando tú aprendes, por ejemplo, ¿no? Entonces se activa esa misma parte y la verdad es que se ha ligado a muchas diferentes corrientes, ¿no? Como la Gestalt, como la logoterapia misma, porque finalmente como que empata con esto, Mm. ¿no? Empata con todas las bases que estas terapias tienen, ¿no? Y entonces nos da como una alternativa diferente para poder tocar la emoción de los pacientes, porque eh, la música llega a la emoción sin poder meter el razonamiento, Ujú. ¿no? Entonces, pues esto nos ayuda a poder llegar más profundamente, ¿no? Ajá. Y regenerar como ciertas cosas que están muy, muy en profundidad. Ujú. Entonces, pues se basaría en lo humanista y lo existencial, diga. Y ahorita Ujú. mencionabas que la musicoterapia ayuda muchísimo a nivel subconsciente, ¿no? Porque la música Ujú. llega directo a la emoción y no Sí, pasa por así la es. razón, o sea, te hace reaccionar. Ujú. Entonces, te quiero preguntar, dentro de todos estos beneficios que podemos encontrar dentro de la musicoterapia a nivel socioemocional, ¿cómo nos ayuda? Maravilloso. Pues como te mencionaba, la música es estupenda para trabajar las emociones. A la Ujú. música no le puedes poner trabas. Ok. Toca así directamente hasta el inconsciente. Yo por eso siempre les digo, ¿no? Que la música no te toca, te ataca, ¿no? O sea, llega hasta lo más profundo de ti, no hay forma que lo detengas, ¿no? No hay forma de ponerle barreras. Entonces, eh, también tiene un efecto en la química cerebral, ¿no? Entonces, cuando se conecta esta parte de la química cerebral y las emociones, o sea, con la buena guía de un experto, ¿no? Te da la posibilidad de un acompañamiento, pues para lograr un estado de bienestar, utilizando tus propias experiencias musicales, ¿no? Y, y, y se da como todas las relaciones que se desarrollan a través de estas experiencias, ¿no? Em, pues como fuerzas dinámicas de cambio y a través de la música, pues se consiguen algunos resultados más directos Ujú. e inmediatos que por otros medios, ¿no? Que por otros procesos terapéuticos, ¿no? Es Ok. como muy, muy directo, directo y Directo. hasta el fondo, sí, así es. Y tomando en cuenta esto Eso de es. que es directo, te quiero preguntar, Ujú.
¿Para quién se recomienda la musicoterapia? Porque igual y alguien nos está escuchando y dice, no, pues igual y tengo que ser un gran artista para ir a musicoterapia y nada que ver. Pero No. también quiero aprovechar como para que nos expliques un poquito si es un mito, es una realidad o cómo funciona, si la musicoterapia puede ayudar incluso a personas que padecen esquizofrenia o enfermedades derivadas del deterioro cognitivo. Por supuesto que sí, y puede ser un súper, súper apoyo para el tratamiento de este tipo de enfermedades, porque como te mencionaba, sí, la música trabaja en la misma área del cerebro Ujú. con la que aprendes, o sea, la cognitiva. Entonces, claro que da pues un buen impulso, ¿sí? Y sí, o sea, por supuesto que tendrías que, personas que tienen problemas, por ejemplo, de autismo, de esquizofrenia, etcétera, tendrán que llevar una terapia específica para esto, pero la musicoterapia, ¿sí? Puede ser de gran apoyo también, es decir, llevarlas al mismo tiempo. Sí, esto les ayudaría muchísimo. Y no nada más, por ejemplo, con personas autistas o esquizofrénicas, sino también con cuestiones geriátricas, con personas que tienen cierto retraso mental, ¿no? Yo de un modo muy general te diría que la música favorece a cierto distanciamiento y te separes de la angustia, por ejemplo, qué sé yo, circunstancias de depresión y te ayude como a que liberes esta energía, ¿sí? Y puedas ir aceptando tus vivencias, ¿no? Es decir, lo que está ahí desde la emoción. Ajá. Ujú. Y bueno, empezar a tocar poco a poco la propia sensibilidad y todo bloqueo que hay ahí de comunicación con los demás, etcétera, pues la verdad que como no hay racionalidad, va a lograr que se puedan alinear ahora sí que el espíritu y la emoción, ¿no? Que logren una comunión, digamos, ahí, ¿no? La música, pues como te decía, unifica a la gente y es parte de esto que se da dentro de ti, ¿no? Con este trabajo. Qué Así es. interesante, Estela. Está súper, súper Sí, interesante. sí es maravilloso. Y ahorita justo reflexionaba un poquito, ¿no? Cuando decías, me quedé mucho con esta parte que decías, en la que la música va directa a la emoción. Entonces, Ujú. por eso, cuando ustedes de repente escuchan una canción triste, luego, luego sus ánimos se van para abajo, escuchas una Así canción es. feliz y te cambia completamente el mood en el que estás. Y Estela, Ujú. digo, ya con esto que nos explicaste nos queda un poquito más claro el por qué no necesitamos ser los grandes artistas o los grandes músicos de la vida para ir a musicoterapia. Es una herramienta que, como tú explicabas, podemos usar aparte de otras terapias. Y Ujú. entonces aquí vamos a ahondar todavía un poquito más. ¿Cómo Sí. planea un musicoterapeuta las sesiones? Siempre vas a tener una primera entrevista terapéutica, ¿no? Es decir, necesitas primero conocer al paciente, saber cuáles son sus necesidades, qué tipo pues, no sé, conflicto, problema él presenta. Y Ujú, no es que vas a llegar desde la primera vez y ya te vas a ir sobre esta, ¿no? O ujú, sea, sí vas a platicarlo, sí vas a hablar pues a entrevistarte con él, ¿no? Y ujú. la verdad es que de alguna manera lo que haces aquí al elegir la música es cuando tú localizas, ¿no? Localizas claramente cuál es la necesidad en particular de tu paciente, ¿no? Y Ujú. una de las formas en las que trabajamos es muy curioso, pero haces la historia musical del paciente. Y a través de esta historia musical, la verdad es que se forma como pues sí, como una historia, ¿no? Donde él puede empezar a ver dónde hay ciertas circunstancias y en qué etapas de su vida se dieron. Es muy interesante, muy, muy interesante y súper revelador, ¿no? La verdad es que sí. Te iba a preguntar, ¿con base en qué el musicoterapeuta como que va eligiendo las canciones, pero, o sea, qué tipo de canciones son? Porque, o no sé si de repente ahí tienes un paciente metalero y te dicen esta es la historia de, o sea, ¿cómo funciona? Te explico, la historia del paciente la hace el paciente. Ok.
Y entonces, sobre esta historia musical, vas a ir trabajando todos los sucesos con los que él conecta en cada una de esas canciones, digamos, que él elige, ¿sí? Que él elige. Entonces, esto lo va a ir conectando, como te decía, así directamente hasta su inconsciente, sacando aquello que pues fue, o sea, que vivió relacionado con esta melodía, ¿no? Entonces, esta es una forma en la que vamos a ir como entrando a lo que él necesita, a estas cosas donde él tiene por ahí alguna carencia, alguna circunstancia dolorosa no expresada. Y digamos que el hacer la historia musical nos ayuda muchísimo, particularmente con la gente que le cuesta mucho trabajo expresar y sacar y de hablarlo, ¿no? De repente hay quien se queda como con esto aquí atorado y entonces trabajas la historia musical y todo sale, todo se pone así, ¿no? Y el cómo se elige la música, pues tiene esta parte porque, o sea, la música está formada, pues, por armonías, por ritmos, por una serie de cosas que juntos nos hacen la música. Entonces, no es, o sea, por eso te decía que no todo lo que escuchas es terapéutico, ¿no? No podemos ponerlo así. Ni tampoco puedes decir, te vendo este disco lindo que es para musicoterapia. No puedes generalizar porque cada quien necesita cosas diferentes, ¿no? Entonces, si de repente alguien viene con mucho enojo y mucha molestia y tú le metes una música de tambores y pues nomás lo vas a enojar más, ¿no? O sea, va a aflorar mucho más, ¿no? Sí. Tal vez necesita algo mucho más de pianito, algo más relajado, con ciertas medidas musicales específicas, con un beat singular, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que un musicoterapeuta en general tendría que formarse primero como músico y a partir de ser músico, ¿sí? Entrar ya a todo lo que tiene que ver con la psicología, ¿no? ¿Sí? Con la psicoterapia, digamos, porque sí es importante conocer de muchas cosas relacionadas con la música para poder llegar, ¿no? No es como que cualquiera pudiera decir, bueno, pues sí, a mí me gusta la música y yo creo que puedo hacerlo por aquí. No es tan fácil. Y qué bueno que lo aclaras, está buenísimo que lo aclares, porque de repente en YouTube, en cualquier red social, nos podemos encontrar de estos videos que te dicen musicoterapia o meditación, shalala, shalala, y te vas a curar de no sé qué. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que estamos consumiendo. Dicen por ahí que no solo es cuidar nuestra dieta y lo que comemos, sino también lo que escuchamos, lo que vemos. Así es. Y ahorita que estábamos hablando de la música, Estela, aprovechando, y de esta terapia y de cómo la llevas y de que si hay que recalcarlo, tiene que ser con un profesional. ¿Qué papel juega la creatividad y la improvisación? Toda. Juega un papel súper importante. La verdad es que vas a acompañar a tu paciente en el desarrollo de su propia expresión, ¿sí? A través de los ritmos, las armonías, las melodías, el volumen, etcétera, ¿no? Una serie de factores diversos, ¿no? Que logren modificar y expresar aquello que es necesario e importante para el paciente, ¿no? Y parte de esto va a ir guiado, pero también hay muchas cosas en donde él va a improvisar desde su interior, ¿no? Incluso te puedo decir que hablando un poco de esto, hay algo que le llamamos el sonodrama, ¿sí? Donde el paciente interpreta a su familia, ¿sí? A su sistema familiar desde ciertos instrumentos y sonidos, ¿no? Donde les da el lugar a cada quien dentro de representados por sonidos e instrumentos diferentes. Entonces, claro está que la creatividad es súper importante, sí. Por ejemplo, ¿cada instrumento tiene como un significado diferente o te basas para la interpretación como en el ritmo, en la melodía, en todo lo que va marcando en la terapia? No, mira, por ejemplo, si mi papá es súper enojón,
A lo mejor me busco un tambor que suena dum, 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 durísimo y digo, este es mi papá, ¿no? Lo acomodo como mi papá. Y como mi hermana chiquita es toda llorosita todo el tiempo, entonces a lo mejor busco una, qué sé yo, un cling, 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 ¿no? Que la representa. A esto me refiero. Entonces va dando esto y de alguna manera esa representación para el paciente tiene un sentido. Claro. Entonces, por ahí es por donde lo vas llevando. Así es. Así es. Y ya acercándonos al final, Estela, de repente, digo, yo me metí a investigar de la musicoterapia, pero pues es la información que está como en internet. Y decían que se recomiendan de repente más las sesiones grupales que las individuales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso depende. Depende de la necesidad del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, si es alguien que tiene mucho conflicto para externar y para ¿cómo se llama? Relacionarse con otras personas y todo, pues sí, a lo mejor una terapia grupal vale la pena. Sí, y entonces el ver la expresión de todos los demás va a tocar, ¿no? En su interior y poco a poco va a ir pudiendo abrirse un poco más hacia los demás. Sin embargo, te voy a decir algo, si estamos hablando de alguien, por ejemplo, que tiene esquizofrenia o que tiene autismo, pues no, o sea, tendría que ser necesariamente en individual, ¿no? Claro. ¿Sí? Porque obviamente si yo voy a trabajar con alguien que tiene autismo, por ejemplo, voy a utilizar música in útero, ¿no? Como para regresar al punto en donde todo estaba bien y en qué momento se generó esta parte en donde se desconectó, ¿no? Entonces tenemos que ir como a la parte muy atrás utilizando esta música, buscando, ¿sí? Lograr tocar ese momento para que lo resignifique, ¿no? Y entonces de alguna manera pudiera darle un apoyo para seguir, ¿no? Por ahí. Y no puedo hacer esto en una terapia de grupo, ¿sabes? Exacto. Tendríamos que hacerlo de forma diferente. Así es. Exacto, y esto que explicas, yo creo que engloba perfecto el por qué sí hay que recalcarle a la gente, tengan muchísimo cuidado con quién van a este tipo de terapias, ¿no? Tiene que ser un profesional, porque como ya lo mencionaba Estela, es con base en lo que tú necesitas. No es algo generalizado, cada quien tiene su historia, a cada quien le sirven cosas diferentes, lo que a mí me sirve a ti no te puede servir. Este espacio, bueno, es para compartir, para conocer distintos tipos de terapia, pero sí tengan muchísimo cuidado con quién van y que sea una persona, un terapeuta, un psicólogo con el que estén cómodos o cómodas, ¿no? Eso es, yo creo que fundamental. Y Estela, te quiero preguntar, ya te la sabes, antes de concluir esta charla que estamos teniendo, ¿con qué mensaje te gustaría que se fueran todas las personas que nos vieron o que nos escucharon el día de hoy? Pues me gustaría decirles que la música es un medio maravilloso, que no la dejemos, que siempre seamos conscientes de la música, pero que sí tengamos como mucha claridad en qué es aquello que estamos permitiéndonos que entre a nuestro inconsciente. Perfecto, Estela. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo, por volver a venir aquí con nosotros y con nosotras a explicarnos qué es la musicoterapia, que de verdad estuvo interesantísimo. Yo tenía muchísimas dudas al respecto y me quedó súper claro. Y aparte, recuerden, es una herramienta que podemos usar a pesar de que igual no somos los grandes artistas o los grandes músicos, ya lo explicó Estela, hay que animarnos a probar cosas nuevas. Mil gracias por todo, Estela. ¿En qué medios te podemos contactar o si la gente que nos está escuchando, si desea comunicarse contigo, cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer, te dejo mi email, que es castilestela@gmail.com. Ok, muchísimas gracias por todo, Estela. Que estés muy bien, un gusto. Y también muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros y con nosotras hasta el final. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales del podcast, en Instagram, Spotify y Facebook. Nos encuentran como Sinceramente Ni Yo Sé. O si ustedes son más visuales, váyanse a mi canal, lo encuentran como Camps Islas y ahí van a poder ver este episodio y todas las repeticiones de los capítulos que ya han salido en la radio. Como siempre, les mando toda mi buena vibra y nos vemos muy pronto.